Hola, bueno, finalmente me he animado a compartir este tipo de contenido. Tenía muchísimo tiempo por hacerlo, pero entre el miedo, entre el tema de que necesitaba que fuera perfecto, no lo hacía. Así que hoy no va a ser perfecto, pero va a ser muy, muy enriquecedor para todos ustedes. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, quiero compartir con ustedes contenido de valor sobre el proceso de emigrar, el proceso que ha sido para mí y para muchas otras personas que he tenido la oportunidad de conocer su historia, cómo ha sido este proceso, porque muy poco se cuenta sobre todo lo que se vive, no solamente a la parte económica, sino también la parte emocional, y los diferentes puntos de vista que vamos a ver de estudiantes, de familias, de personas que vienen con pareja, de solteros, de personas que van a estudiar a una universidad versus personas que van a estudiar en un college, en fin, diferentes puntos de vista para que si tú, al igual que todos nosotros que vamos a compartir nuestra historia, estás interesado en saber o interesada en saber un poquito más sobre el proceso, pues tengas unas informaciones un poquito más aterrizadas a la realidad y con unas expectativas un poquito más llanas, porque creo que ese fue uno de mis grandes retos. Primero, quiero contarles un poquito de mí. Mi nombre es Anna Rodríguez, vengo de República Dominicana, nacida y criada en la ciudad de Santo Domingo. Tengo 32 años, lo sé, jovencita. Y con el deseo de siempre querer encontrar algo diferente, algo nuevo. Yo soy una persona de muchas metas, de mucho enfoque, mucha disciplina en algunas cosas. Y esta fue una de ellas y un sueño que yo tenía desde hace muchísimo tiempo y que no tenía idea, primero, de cuándo se iba a materializar y segundo, de qué iba a ser este país, Canadá específicamente. Así que es un proceso que les quiero compartir, algo totalmente orgánico, diferente y en el que podamos sentirnos un poquito más cerca para, como les decía al principio, que entiendan ustedes todo el proceso que conlleva, que no es algo tampoco imposible para nada, ni, ay Dios mío, eso es lo más difícil del mundo. No, es algo que se puede lograr porque tanto yo como muchísimas personas más que van a conocer más adelante aquí lo han logrado. Entonces, si tú tienes ese deseo, ya sea Canadá, cualquier país de Europa o cualquier país de otro continente, tú lo puedes lograr. Solamente tienes que saber algunas informaciones importantes para que paso a paso vayas construyendo ese sueño y ese anhelo que tiene tu corazón, como yo lo tenía desde hace muchísimo tiempo. Y digo de mis grandes retos porque aunque las informaciones que yo hubiese podido recabar de este tipo no hubiesen cambiado mi toma de decisión como tal de emigrar, pero sí quizás hubiese tomado en cuenta muchas cosas que no necesariamente las tuve en cuenta, empezando por el tema de que tienes que prepararte emocionalmente, no solamente en lo económico, como decía, sino que emocionalmente te tienes que preparar para todo lo que se viene, desde desprender ese cordón umbilical de tu familia, de tus amigos, de tu cultura, de tu país, hasta adaptarte a un nuevo nacimiento, un nuevo crecimiento, una nueva cultura, un nuevo idioma completamente diferente, una forma de expresión completamente diversa. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de contenido. Vamos a ver procesos, pasos a pasos, quizás también de cómo yo lo hice, cómo fue el proceso, porque he tenido muchos acercamientos, incluso a través de amigos que he tenido, de, pero ¿cómo fue que Aina lo hizo? Pero es que yo no entiendo, eso fue súper rápido. Y no, no fue súper rápido, no fue súper fácil, me tomó muchísimo tiempo, me tomó muchísimo enfoque y muchísima disciplina, porque conllevaba muchas cosas, conllevaba prepararme para todo este proceso, prepararme económicamente para ahorrar todo lo que yo necesitaba y saber cuáles eran los países, cuáles eran las posibilidades en cada uno de ellos y por qué tomar la decisión por uno en específico. ¿Qué tiene ese país que quizás te gustaría a ti emigrar?
que no tienen los demás o cuáles son las opciones que tengo. Y eso es lo que vamos a hablar aquí. Bueno, y la pregunta que siempre me hacen cuando me conocen o cuando me tratan es, ¿por qué Canadá? Y la respuesta no es tan complicado para mí. No porque fue fácil tomar la decisión, pero porque yo tenía claro de qué era lo que quería. Y dentro de la lista de países, aunque Canadá nunca estuvo ni en ningún número, sí estaban enumeradas las cosas que yo quería, que yo buscaba en un país al momento de emigrar. Y por eso al final les voy a contar el por qué Canadá. Pero la razón número uno era que yo quería vivir en un país completamente diferente, con cultura diferente, con clima diferente, que pudiera ver las estaciones del año, que en mi país, para los que no conocen, nosotros estamos en un eterno verano, es un país maravilloso, un paraíso, y justamente por eso me preguntan cuando me ven aquí de ¿cómo te mudas del paraíso a este país? Y bueno, cada uno busca cosas diferentes, el que está en calor quiere el frío, el que está en el frío quiere el calor, así somos. Bueno, así que el primer factor para mí importante al momento de escoger el país era que no fuera tan lejos de mi país. O sea, que estuviera a una distancia prudente en el que yo no me sintiera que estaba inalcanzable a mi círculo emocional, mi círculo de amigos, familias y demás, porque sí me iba a sentir un poquito alejada de mi cultura y como de mi gente. El segundo era un país de un idioma totalmente diferente. No quería, obviamente, un país de habla hispana porque yo hablo español. Entonces, como que, aunque fuera una cultura diferente, con el mismo idioma, no iba a ser el mismo power, la verdad. Y el factor número 3, para mí era muy importante las oportunidades que me pudiera ofrecer ese país, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo siempre he sido una persona, todo el que me conoce sabe, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta tener un conocimiento general, tanto enfocado en mi vida profesional y mi expertise profesional, que es la parte del marketing, la publicidad y bueno, un poquito de comunicación ya en sangre, en vena. Pero en general para mí el crecimiento y las oportunidades eran muy, muy, muy importantes. Y bueno, un día una de mis mejores amigas del colegio se muda a Canadá y ella empieza a darme y a inyectarme esa curiosidad por este país, de mira, aquí hay muchas oportunidades de este tipo, mira que tú buscas esto, y como que los factores y todo se fue alineando para que las cosas se fueran dando. Pero como les decía al principio, esto no fue de que me levanté, no. O sea, esto fue un proceso y esto empezó específicamente Canadá en el 2018. Y ya para esa fecha, el 2018, yo digo, ¿sabes qué? Ya, el país es Canadá. Y ahí empiezo todo el proceso de emigrar, todo el proceso de qué se necesita, cuáles son las vías, qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar, qué voy a hacer. Era mucha información para mí. Y la verdad que todo este caos emocional e informativo que yo tenía me estaba agobiando demasiado, a un punto de que yo decidía, cada año sí, este año voy a empezar. El año pasaba y no empezaba. Pasó el 2018 completo, nada. Pasó el 2019, absolutamente nada. Ya para final del 2019 yo digo, ¿sabes qué? Ya. Cero postergar y postergar mi sueño. Ya lo voy a hacer. 2020 voy por ahí. Vino una pandemia justamente en el 2020. Entonces eso fue para mí muy, muy frustrante, porque yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque como les decía, no fue, me levanté y decidí venir a Canadá. No, fue un proceso muy largo, incluyendo todo el tema de validación de título desde aquí, de la universidad desde aquí. O sea, fue un proceso muy complejo, muy, muy, muy complejo, porque no tenía las herramientas y por eso le decía, este tipo de contenido es para que ustedes se hagan la vida más fácil, porque para mí fue muy difícil. Entonces, en el 2020 viene pandemia, yo empiezo todo mi proceso de fortalecer mi idioma, del inglés, de enfocarme, de aplicar a las universidades aquí, de ver cómo era realmente todo lo que yo necesitaba.
a nivel económico y, como les decía, a nivel de preparación del idioma, de cultura y todo eso. Yo paso por todo un proceso de evaluación de diferentes colleges, que era lo que yo quería finalmente, o donde yo quería estudiar. Y bueno, tanto con mi amiga, ella me ayudó bastante en todo ese proceso de investigación, cuál era. Yo apliqué a unos que nunca me respondieron. Y bueno, al que finalmente me respondió, que fue donde estoy ahora, pues también fue un proceso muy largo para ellos, muy frustrante, al punto de que casi, o sea, yo estaba así, de que me dijeran, ¿sabes qué? Olvídate de nosotros, no vas a entrar a este college. Y bueno, si bien es cierto que la pandemia me atrasó bastante y fue un proceso muy difícil por todo lo que se estaba viviendo a nivel mundial, fue un proceso de que yo decidí, ¿sabes qué? Yo no me voy a desenfocar. No sabemos cuánto va a durar. En ese momento estábamos muy ajenos a toda la información que teníamos, que era como que qué iba a pasar. No sabíamos. Pero yo dije, en este tiempo, ya sea en 4, en 5 años, en 1 o en 2, yo me voy a preparar para cuando sea el momento. Y así lo hice desde el 2020, no paré hasta el 2023, que fue cuando finalmente yo me mudo a Canadá. Entonces, en todo ese proceso del 2020, yo empecé a tomar cursos personalizados con profesores de Zoom, o sea, de absolutamente todo para fortalecer mi idioma, para tomar exámenes. Viajaba constantemente a Estados Unidos a tomar los exámenes de idioma, porque en nuestro país, o en mi país, porque yo sé que me estaba yendo mucho dominicano, eh, estaba cerrado. O sea, no había la validación, el test de validación del idioma que lo estaban dando. Entonces fue un proceso bastante complicado, fue un gasto bastante elevado de tomar exámenes. Obviamente ya ahora tenemos otras cosas y otras oportunidades porque ya no tenemos COVID, gracias a Dios. Pero en fin, fue un proceso largo, fue un proceso en el que no se descansó en absolutamente nada. Era muy, muy, muy duro el proceso, pero lo más gratificante y lo más como wow fue el hecho de que lo logré. A pesar de todas las trabas, a pesar de todo lo que pasó, lo logré. Y eso es el mensaje que yo quiero compartir en el día de hoy. En fin, el objetivo de este tipo de contenido es eso, que podamos ver la realidad de las cosas, porque muchas veces lo idealizamos y estamos con informaciones que tú dices, ¿de dónde más o menos fue que salió esta información? Ya cuando tú estás viviendo el proceso. Pero que los puedan compartir, que sea edificante y, como les decía, que sean experiencias y puntos de vista de personas que están viviendo aquí, que han vivido cosas buenas como cosas malas, como en todo lugar del mundo, porque no hay un país perfecto, pero que se vea esa parte genuina y real detrás de un inmigrante con una cultura diferente, con un idioma diferente y que a pesar de todo eso está luchando por lograr esos objetivos. Así que gracias por llegar hasta aquí. Estoy muy feliz de que este finalmente se lanzó. Vamos a volver con nuevo contenido, nuevas informaciones de qué yo hice, señores, cuando me negaron la visa. Eso es otro videito que les voy a mostrar. Así que no se olviden compartir, darme like, suscribirse, porque ayúdenme, por favor. Nos vemos en la próxima.